Para mí es un gusto poder recibirlos a todos en este ciclo de charlas que se ha mantenido en este espacio organizado por el CCT La Plata, con distintos temas de interés. En gran parte del año se desarrollaron charlas, ahí está Gloria, se desarrollaron charlas de temáticas y de trabajo de lo que se ha venido haciendo en el contexto de la problemática COVID, y también otros desarrollos y otras temáticas de interés de la comunidad académica local. Y en el día de hoy vamos a tener dos invitados para charlar con respecto a temas que son de mucho, o que están nos tienen a todos en vilo hoy, como es la pronta aplicación de estas vacunas anti-COVID, que esperamos que sean un punto de inflexión en todo lo que hemos venido viviendo este año. Y bueno, nos pareció también desde la Comisión de Equipamiento, hemos charlado un poco de distintas temáticas, y como esta no se había abordado a lo largo del ciclo de charlas, nos pareció oportuno hacer una, justamente en este momento en que es un momento tan crítico para todas las tomas de decisiones y lo que vamos a vivir en los próximos meses. Así que bueno, con esta temática ya vamos a pasar a dar lugar a los oradores. No sé si Gloria querías hacer algún comentario. Sí, un breve saludo. Gracias, Martín. Bueno, tardé un poquito porque no encontraba el link. Estoy perdida en una red de Zoom. Bueno, solamente agradecer la organización de esta jornada, que es un éxito. Ya somos 98 personas que estamos conectadas. Yo creo que tenemos capacidad para 100, no sé si tenemos capacidad para más de 100, así que si hay alguien que no se pueda conectar, luego va a estar grabado en el canal de YouTube del CCT. Así que bueno, muchísimas gracias por la organización de las jornadas que hemos venido desarrollando, como decía Martín, a lo largo de todo el año, y me parece que este tema es muy pertinente y muy necesario para que hoy nos informemos. No les robo más tiempo, solo ya darle la palabra a los expositores. Gracias, Martín. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Gloria. Y bueno, una muy breve presentación para el doctor Alberto Fossati. Alberto, bueno, te agradezco mucho que hayas aceptado a darnos esta charla, y es un gusto para mí presentar a Alberto, quien es investigador superior del CONICET y profesor emérito de la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata. Y fue, bueno, es el alma mater de nuestro instituto, y mentor de gran parte de los que hoy formamos parte del IFP. Así que bueno, Alberto, te escuchamos cuando vos quieras. Bueno, gracias, Martín. Lo de la aceptación, un poquito forzada tal vez, ¿no? Bueno, le quería agradecer a las autoridades del CCT y a los organizadores de este ciclo, que he escuchado, he presenciado varios, para estar con ustedes. Y mi idea para hoy es hacer un resumen, una introducción de la relación virus y vacunas para llegar al contexto actual, y que sirva realmente de base para lo que va a presentarnos posteriormente Juliana, que es así desde la trinchera, va a hablar de lo que se está haciendo en vacunas en Argentina, y sabe mucho de lo que está pasando en todo el mundo. Está claro que las infecciones y la raza humana, o sea, la interacción humanos-patógenos, es primordial para el establecimiento y el éxito del desarrollo del ser humano en este mundo. Y esto ha derivado en mecanismos de supervivencia y adquisición de resistencia a las infecciones, y me voy a referir solamente a las virales en esta charla. Y la historia de la humanidad muestra los grandes sufrimientos y estragos que se han generado por la acción de patógenos, así como de la lucha por evitarlos o controlarlos. Y los virus han causado grandes epidemias y pandemias a lo largo de toda la historia,
con un saldo de muertes masivas muy importante a lo largo de toda la historia registrada. Fíjense que se supone que una de las primeras pandemias virales fue de influenza en China alrededor de 6.000 años antes de Cristo. Y hablando de pandemias, nos vamos a referir un poquito a la mal llamada gripe española de 1918, que mató más de 50 millones de personas. Lo cual no es poco, pero la virosis paradigmática cuando uno relaciona virus, personas y vacunas es la viruela. Tengo problemas con... A ver, estoy tratando de sacar acá las pantallas estos. Ahí es. Bueno, la historia de la viruela es única en relación a la medicina humana y el desarrollo humano, porque es una de las enfermedades más mortales que hemos conocido, y también es la única que ha sido erradicada de la faz de la Tierra gracias a la vacunación. Su origen no es conocido, pero sí hay evidencias muy claras de viruela, por lo menos 3 siglos antes de Cristo, y una de las momias en las que se han encontrado evidencias es en la de Ramsés V. A lo largo de toda la historia hubo muchísimos brotes, epidemias y pandemias de viruela, y se estima que en el siglo XVIII murieron hasta 400.000 personas por año por viruela, y que 1/3 de los sobrevivientes de esta enfermedad quedaban ciegos. Y eso fue una de las motivaciones a que durante toda la historia se estuviera tratando de ver cómo apaciguarla, cómo combatirla, cómo controlarla. En los últimos 100 años murieron más de 500 millones de personas por viruela. Y en el año 1967, unos 10 años antes de la erradicación de la viruela, hubo 15 millones de casos. O sea, son cifras que realmente asustan, sobre todo si tenemos en cuenta las cifras por las que estamos tan asustados hoy en día. Ahora, fíjense que ya en el siglo X u XI, hay diferencias entre los autores, se comenzó una forma primitiva de vacunación, de lo que hoy llamamos vacunación, que era inocular viruela a partir de las pústulas de los enfermos para tratar de mitigar los efectos de una posible infección a la persona que todavía no había sido infectada. Y eso se usó durante muchos años y de muchas formas. No quiero perder tiempo con esto, pero hasta se hacía polvillo con las costras de la viruela y se inhalaban como modo de inoculación para disminuir la enfermedad o los riesgos de la enfermedad. Y a principios de 1700, Lady Montagu, una inglesa que estaba en Turquía, observó una actividad muy generalizada de impregnar con pus de viruela de vacas a las personas en la piel, intradérmicamente, para tratar de inmunizarlas o disminuir los efectos de la infección. Ella observó con mucho detalle eso, hizo unas descripciones muy precisas y decidió que valía la pena arriesgar a sus hijos. Y bueno, gracias a eso sus hijos y mucha gente de su grupo no se contagió. Entonces cuando regresó a Inglaterra repitió esta práctica, la divulgó, pero obviamente no contó con el apoyo de la clase médica, y durante casi 100 años, más de 100 años, no hubo ninguna novedad respecto a cómo combatir la viruela, hasta Edward Jenner, que en 1798 desarrolla la famosa vacuna a partir de la viruela bovina y hace la demostración inoculando a un chico, al que adoptó, y desafiándolo con la viruela virulenta. El chico no se enfermó, igual ahí nace la era de la vacunación, y de todos modos fue muy resistido porque también nacieron los grupos antivacunas, desde posiciones políticas y desde posiciones sanitarias. O sea, la historia de la oposición a la vacuna es tan antigua como la vacunación. Y los reyes de España rápidamente comprendieron que era importante tratar de cubrir a la población de las colonias, porque la mortalidad acá era brutal. Entonces empezaron a distribuir métodos de vacunación de manera oficial
variolación, o como lo quieran llamar, porque seguían inoculando. El transporte de la vacuna era el brazo de gente que viajaba con la viruela y se la iban pasando de unos a otros para vacunarse. Y fue muy efectiva. Este hombre Chamorro, un clérigo en Chile, en el 1765 inició uno de estos sistemas y en una oportunidad vacunó a una población, a una ciudad, una población de 5.000 personas, y ninguna se murió por viruela. Con lo cual, la historia ya marca que la vacunación es efectiva. De manera que está claro que las vacunas son el medio de prevención de enfermedad mucho mejor en lo que es relación costo-beneficio, y su impacto en la salud pública solo es superado por el acceso al agua potable. Ahora, ¿cómo nos defendemos de las infecciones? Brevemente, nos defendemos a través de nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune ante los virus, o cualquier otro patógeno o agresión, reacciona desencadenando dos mecanismos básicos que son los de inmunidad innata y los de inmunidad adaptativa. Los de inmunidad innata están preformados, entonces son muy rápidos y empiezan a actuar, ni bien se detecta la presencia del agente patógeno, y lo combate de distintas maneras, por ejemplo, con interferones del tipo 1, que hacen a la célula más resistente al efecto del virus, y además le comunican a las células vecinas que se pongan en guardia, produciendo este tipo de interferones para tratar de disminuir el efecto de la infección. Y los linfocitos NK, que son células que se especializan en darse cuenta que a algunas células infectadas está pasando algo raro, lo detecta en la membrana y la elimina, la mata, para evitar que lo que esté adentro se siga propagando. Normalmente esto controla el 90 y tantos % de todas las infecciones, de todos los agentes infecciosos con quien contactamos, pero a veces no es suficiente y entonces entra en juego la rama adaptativa de la respuesta inmune, que básicamente va a producir dos tipos de efectores para combatirlos. Una son los anticuerpos, que van a tratar de neutralizar al virus impidiendo que se una a las células blanco, entre otros mecanismos, y la generación de células citotóxicas específicas para detectar las células infectadas, destruirlas y evitar entonces el establecimiento de la infección o la propagación de la infección. Ahora, ¿qué hacen las vacunas? La vacuna es una inmunización que tiende a hacer lo que dijimos recién, activar los mecanismos de respuesta inmune que acabamos de describir para combatir al agente infeccioso. Normalmente las vacunas se han desarrollado a partir de virus muertos o inactivados, o de virus atenuados. Los virus muertos o inactivados son virus que han sido tratados de manera tal que no tienen capacidad de vivir, después de proliferar, por distintos mecanismos físicos, químicos. Y los virus atenuados son virus que han perdido potencia, han perdido virulencia, han perdido patogenicidad, y entonces producen un cuadro mucho más leve de la infección, no llegan a producir una enfermedad florida como el virus original. O el otro gran proveedor de vacunas son las partes de los virus, ya sean subunidades, fracciones, proteínas, péptidos u otros tipos de componentes del virus que despiertan la respuesta inmune y combaten al virus por el mecanismo anterior. Y eso es tan así que fíjense, por ejemplo, si comparamos una vacuna a virus muertos con una virus vivo contra una misma enfermedad, por ejemplo la poliomielitis, el virus muerto o SOL fue la primera vacuna contra la polio y fue la que controló los grandes brotes, epidemias, no sé si en esa época ya eran pandemias de poliomielitis que afectaron a Argentina en la década de 1950, y fue realmente grave. Los que tenemos más de 65 podemos recordarlo. Éramos niños y el país estaba revolucionado, no sé si tanto como hoy con el coronavirus, pero realmente todo el mundo estaba mal,
con la diferencia que no había casi comunicaciones, era muy difícil saber lo que pasaba. Y inmediatamente apareció la vacuna oral contra la polio desarrollada por Sabin, y después durante muchos años en nuestro país convivieron las dos, en casi todo el mundo, y en algunos países se adoptó una u otra, y eso ha ido cambiando. Últimamente ha habido cambios importantes en el sistema de vacunación de polio, pero la polio fue controlada gracias a estas dos vacunas, una virus muerto y una virus vivo. Ustedes se preguntarán qué diferencias hay entre una vacuna virus vivo y una inactivada. Bueno, una de las ventajas de la vacuna viva es que sigue el ciclo natural de la infección. Promueve una respuesta tanto humoral como celular, confiere protección duradera en términos generales, y normalmente son de alta eficacia. ¿Qué desventajas tienen algunas de las ventajas frente a las vacunas con virus muertos? Que el origen de la atenuación muchas veces no es bien conocido. Durante muchos años se han atenuado vacunas sin saber bien qué es lo que estaba pasando. El agente infeccioso se dispersa porque el virus está vivo, y de hecho en vacunas Sabin, por ejemplo, en los últimos casos que hubieron en los países con vacunación de polio, han sido por dispersión de los virus vivos de Sabin hacia chicos, especialmente chicos inmunodeprimidos, inmunodeficientes. El peligro de la reversión de la virulencia, que está asociado con que por ahí no se conoce bien el origen de la atenuación, y pueden revertir, y de hecho hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de las vacunas, inclusive de la polio, y lo que decía recién de poder enfermar en inmunodeficientes. Cuando hablamos de la historia de la vacunología y del desarrollo de la humanidad, estamos hablando de que hay hitos que relacionan fuertemente a ambas cosas. Y acá los marqué, solo los relacionados o directamente vinculados a virus, no puse nada de bacterias y otros. Y fíjense, habíamos hablado de la variolation, de la aplicada, como decíamos, en Asia. Jenner, fíjense cuánto tiempo pasa hasta que Pasteur descubre un proceso de atenuación para el virus de la rabia, y empieza la era más moderna de la vacunología. En 1926 se descubren las sales de aluminio como adyuvante, y esto es un hito porque permitió aumentar mucho la inmunogenicidad y por ende la eficacia de las vacunas. En el 37 aparece una cepa atenuada de fiebre amarilla. Fíjense que los tiempos son largos entre un descubrimiento y otro. En 1945 aparece la primera vacuna contra la influenza. En el 49 se cultivan las células de polio en humanos. Hay un premio Nobel justamente por descubrimientos para combatir la fiebre amarilla, que viene de acá. Hay un premio Nobel por la capacidad de producir virus de polio. Y se desarrolla la primera vacuna, las primeras vacunas para poliomielitis. Fíjense, en 1955. Sarampión en el 63. Esto es muy importante porque comienza el Programa Global de Erradicación de la Viruela de la OMS, se programa en 1966, a partir de una solicitud de los delegados rusos ante las Naciones Unidas. La papera, primera vacuna en el 67, en el 69 rubiola, 71 la triple sarampión, papera, rubiola. En el 74 hay otro hito importante, que es el programa ampliado de inmunización de la Organización Mundial de la Salud, que es para aumentar la vacunación y ponerla a disposición de todos los niños, y nacen los primeros planes de vacunaciones obligatorios, que en Argentina tienen larguísima historia y una excelente historia. En el año 79, vacunas recombinantes para el virus de superficie de la hepatitis C. 1980, estamos hablando de 14 años después de que se plantea el programa, se erradica la viruela. Única enfermedad humana erradicada por vacunación. Algunos otros, como las primeras vacunas que parecen ser efectivas para HIV, la del papiloma virus humano,
y nacen las virus-like particles, o sea, partículas que asemejan ser virus. En el 2000 también una iniciativa sumamente importante que es la Gavi, que es una alianza para público y privada con el objetivo de aumentar el acceso a la inmunización en los países pobres, que ha dado grandes beneficios. En el 2011 se erradica una enfermedad bovina. En el 2019 aparece la vacuna efectiva contra el ébola. O sea, fíjense que son elementos realmente destacables. Los beneficios de la vacunación están claros: la erradicación de la viruela, una campaña de 11 años de vacunación, $300 millones, nada más. Piensen cuánto puede costar un tanque de guerra o dos, o un avión en casa, y se logró en 11 años. El último caso se registró en 1977 y a fines de diciembre, en diciembre del 79, se declaró erradicado. Pero fíjese que también se pudo controlar en sarampión. Se empezó a vacunar acá, más o menos 60 y pico, y para los 80 prácticamente no había casos de sarampión registrados en el mundo. ¿Y qué pasó con la polio? Estaban siendo un éxito rotundo estas vacunas, entonces se previó un plan de erradicación para el año 2000, no se pudo conseguir, se pasó al 2005, no se consiguió, pero ahora vamos a ver que realmente es como si se hubiera erradicado, porque en los países con vacunación no hubo más casos de poliomielitis, excepto algún accidente, como dije, con algún inmunosuprimido. Fíjense que de 1988 al 2012 se redujo más de un 99,9% la incidencia de poliomielitis. Y no está erradicada por estos pocos bolsones de lugares donde no se ha podido hacer vacunación masiva, básicamente por problemas de guerras tribales, regionales o internacionales que no brindan acceso libre a la vacunación. Esto lo que está mostrando que sin vacunación no hay efectos de la vacuna. Creo que es un concepto muy, muy claro y muy importante. Bueno, habíamos visto polio y sarampión, lo mismo podemos decir de rubiola, lo mismo podemos decir de papera. Pero, cuidado, porque ¿qué pasa cuando empezamos a no vacunar sin haber controlado al agente infeccioso? Bueno, pasa esto. Se empieza a vacunar menos y entonces empiezan a aparecer y crecer el número de casos de enfermos y de muertos. Y esto es para sarampión, también pasa en rubiola, en paperas y en otras. ¿Por qué se deja de vacunar? Bueno, primero porque se tiene la sensación de que la enfermedad desapareció. Entonces nos relajamos, tanto en forma particular como gubernamental. Pero por otro lado han crecido los grupos antivacunas que insisten en no vacunar y algunas de las consecuencias están marcadas acá. ¿Qué tiene que tener una vacuna para ser exitosa? Que hay que ser segura, obvio, estable, económica, además está decir si la queremos hacer masiva. La respuesta tiene que ser de muy alta tasa. Debe prevenir la infección en lo posible, o, en su defecto, no la infección, pero sí prevenir la enfermedad. Debe proveer protección, particularmente duradera, si es posible de por vida, y con bajo número de inmunizaciones, si es posible con una sola inmunización. Y, obviamente, si previene la transmisión, mucho mejor. Habíamos visto una de las ventajas de las vacunas de gripe. ¿Cómo se hace el proceso de estudio? Que es una de las cosas que más está difundiéndose públicamente. Está marcado muy esquemáticamente acá. Toda la fase de estudio, preclínica, la aplicación en unos pocos personas, para ver básicamente si es segura y si genera una respuesta inmune, asegurar eso en una fase más amplia, donde también se puede empezar a probar dosis, reforzar la seguridad y ya empezar a estudiar el grado de inmunidad que logra, para saber si funciona pasando a una cohorte mucho más amplia, de 30 a 50.000 personas o algo equivalente,
como estamos viendo en el caso de coronavirus. Y entonces acá ya tenemos muchas más probabilidades de saber bien qué es lo que está pasando. Hay una fase, una cuarta fase, que es cuando se aplica masivamente, y ahí ya entonces se hace mucho más claro todo lo que puede pasar o no pasar con la vacunación. El tiempo de desarrollo, esto está casi sin marcar tiempos. Históricamente los tiempos eran muy largos. Fíjense que la vacuna de la polio tardó 60 años en desarrollarse. Desde que se detectó el primer caso, en 1894, hasta que se empezaron a vacunar en el 53, 54 y 57 en la Sabina. El ébola tardó 15 años, pero estamos mucho más acá en la historia, entonces es aplicable. Y en el caso del SARS-CoV-2, estamos que no hace un año que se detectó el primer caso, en estos días será un año que se detectó el primer caso de coronavirus. O sea que todo ese calendario lo hemos reducido de una manera sumamente importante. Y más o menos preservando todos los consensos clásicos. En COVID, ¿qué vacunas se hacen? Bueno, virus inactivados o atenuados, o sea, son partículas de coronavirus debilitadas o inactivadas. Lo que llamamos vacunas genéticas, que son vacunas que transportan uno o más genes hacia las células del huésped para provocar una respuesta inmune. Las vacunas a vectores, que contienen virus diseñados para transportar genes del coronavirus. Algunos de esos vectores entran y producen las proteínas virales, otros se replican, es decir, entran y mandan información para que la proteína se genere, pero otros se replican como si fuera como un virus normal y expresan la proteína del coronavirus. Las vacunas a proteínas son proteínas enteras de coronavirus o partes de esas proteínas o mezclas de proteínas. Algunas contienen las proteínas completas, otros los fragmentos, y otras empaquetan las proteínas en nanopartículas. Vacunas reutilizadas serían vacunas con otros fines que puedan ser útiles, pero no vamos a hablar de eso. Lo que pasa es simple: los virus atenuados infectan y a través de las células presentadoras de antígenos, de las células infectadas y demás, generan la activación de la respuesta inmune. El virus activado también, con la diferencia que no se está produciendo acá, sino que simplemente es degradado y presentado para activar al sistema inmune correspondiente. Las vacunas genéticas, ADN o RNA, el DNA tiene que entrar al núcleo para poder ser producido el transcripto de mRNA, que traduce en proteínas, que van a ser las que, como vimos en la diapositiva anterior, van a ser presentadas para que el sistema inmune responda. Las vacunas RNA normalmente lo que hacen, liberan el RNA en el citoplasma, y el citoplasma, y se expresan las proteínas que van a generar la respuesta inmune. Los vectores virales dijimos que podían replicar o no replicar, eso ya lo mencionamos, y las unidades o fragmentos directamente pueden ingresar como tales en la inyección, sueltas, o armadas, empaquetadas en partículas virales o virus-like particles, que como mostré se empezaron a desarrollar hace 40 años más o menos en nuestros tiempos. ¿Qué pasa en la actualidad con el desarrollo de las vacunas? Aquí puse, con fecha del 18 de septiembre, 30 de noviembre, 8 de diciembre y 10 de diciembre, para que vean, si ustedes esto lo remontan a los primeros días que se empezó a salir el coronavirus Vaccine Tracker, van a ver cómo ha cambiado el cuadro, y fíjense a la velocidad con que se mueve. Más o menos, es muy difícil contarlas bien, pero más o menos hay 57 vacunas, hoy pueden ser 60 quizás, en ensayos clínicos, en humanos, o más de 60, y 80 y tantas en la fase 1 de investigación. Y fíjense que lo que nos interesa es la fase 3, porque es la fase que nos permite pensar que la podemos aplicar. Aumentó del 18 de septiembre al 30 de noviembre de 9 a 13. Actualmente son 14. Y se han empezado a probar de manera limitada
hasta antes de ayer, unas pocas vacunas, pero ya ayer, antes de ayer y ayer, se aprobaron 2 para uso libre, y una, en el día de hoy o de ayer, fue abandonada. Esta es una vacuna de australiana que por algunos problemas, que si después quieren los vemos, decidieron dejar de investigarla. Lo que les decía, esto es el estado actual, al día de hoy. La vacuna que se discontinuó es la de la Universidad de Queensland, y todas las otras, fíjense, aprobadas el 10 de diciembre y el 9 y el 9 de diciembre. Estas son las características de la fase 3, que ya las vimos, para no perder tiempo, no las repito. Mostrar el cuadro de lo que está pasando con las vacunas es más o menos esta. Estas son las actuales que están en fase 3. La mayoría de estas son todas las que han sido probadas pertenecen a estos grupos que están acá. Y fíjense la eficacia, 94, 95, 92, 90, 86%. Y que son de distintas características. De manera tal que este es un cuadro que en forma más general se puede mirar acá. No miren mucho los números porque pueden no estar actualizados, pero todo este es más o menos el grupo de vacunas que se están desarrollando en el mundo. Falta incluir algunas, lo que pasa es que me pareció que iba a quedar demasiado cargado el cuadro, y que por otro lado soy absolutamente incapaz de memorizar, como se podrán imaginar. De manera que no quería cerrar mi charla sin hacer mención al calendario nacional de vacunación. Esto es un aspecto sumamente importante de la salud pública, e insisto, Argentina tiene un calendario nacional de vacunación realmente muy bueno, excelente, que ha sido sostenido como políticas de Estado a lo largo de muchos años, y a mí, personalmente, y sin saber mucho de esto, me da la impresión que es prácticamente la única política de Estado que se ha podido mantener en los últimos 50 años por lo menos. Y marqué con estrellitas rojas todas las vacunas virales del calendario nacional obligatorio, y no marqué las que son exclusivas para distintas situaciones de riesgo, como es la vacuna contra la fiebre amarilla, que se aplica solo en algunos casos, en algunas áreas, o la fiebre hemorrágica argentina, que desarrolló sus vacunas allá por los años 70. De manera que les agradezco la atención. Esta es una foto de la Facultad de Ciencias Exactas. Este es el otro edificio de Exactas donde está nuestro instituto. Y bueno, muchas gracias por su atención. Ahora voy a tratar de dejar de compartir la pantalla, si es que puedo acceder a todo esto. Bueno, no sé qué me está pasando. No estoy pudiendo. No. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me ven? Sí, todavía se está compartiendo pantalla. Sí, si no, tal vez no, yo no soy el moderador, pero si Melina capaz que lo pueden... Mira, y si no salgo y vuelvo a entrar, por ahí es más fácil. No salgas porque estamos a saturación de sala, no sé si después va a ser fácil de entrar. Así que... Alberto, fíjate arriba en verde. Recién. Espera. Ahí está, yo creo que ya está resuelto, muy bien. Sí. Esa barrita que les decía que me aparece y que logré correr hacia arriba me estaba tapando todas las funciones, no me dejaba hacer nada. Ni arriba ni abajo. Ahora ya está, gracias. Muy bien, bueno, bárbaro, gracias Alberto por la charla, por todo el recorrido, un poco también viendo la cantidad de vacunas y un poco cómo funcionan. Tenemos una gran cantidad de asistencia. Me parece que está bueno abrir un poco de espacio a dudas, reacciones, comentarios del público. ¿Ahora o después? Ahora vamos a hacer una pequeña, tal vez un pequeño espacio, y después cerramos después de la charla de Juli. Pero yo dejaría un pequeño espacio de comentarios o charla ahora, y después vamos a la siguiente charla, si les parece. Vale.
cualquier cosa también pueden pasar, algún comentario o pregunta por el chat, y si no, bueno, directamente pueden tomar la palabra y nos vamos ordenando. ¿Mm? Perfecto. Bueno, hay muchas felicitaciones por el chat. No sé, bueno, yo te hago una pregunta así, Sí. que tiene que ver un poco con muchas cuestiones que están ahora en discusión con respecto a las cuestiones de la logística de organización de las campañas de vacunación. No sé si podés hacer algún comentario. Es verdad que todavía hay un montón de cosas que están en discusión, y es verdad que cada vacuna tiene algunos requerimientos particulares que puede generar distintas complejidades de logística, porque es parte de una de estas grandes discusiones. Acá preguntan qué vacunas se esperan en Argentina. Mira, las vacunas que esperan en Argentina se lo dejo a Julianita, que está mucho más embebida de todo esto, está mojada de vacunas de producción argentina. Y con respecto a lo que me decías de la logística, es un tema muy complicado. Ayer justamente estuve escuchando un par de charlas de gente de Argentina y de Brasil, y la semana pasada también algunas. Es muy complejo, porque primero, nunca se ha dado una vacunación tan masiva como la que se está pensando ahora, y nunca se ha hecho en tan poco tiempo. Eso ya es de por sí un problema. El otro problema es que no se deberían abandonar los planes de vacunación habituales. Entonces, no es que vamos a reemplazar unas vacunas por otras. Hay que seguir las otras vacunas y hay que hacer las campañas de vacunación. Otro de los problemas graves de la logística es la parte de conservación de las distintas vacunas, las condiciones de conservación. Otro problema es que no se puede aplicar masivamente a cualquier persona en cualquier momento, en cualquier lugar. Primero, porque no hay dosis disponibles. Y segundo, porque hay grupos que no pueden recibir vacunas todavía. Por ejemplo, los chicos o las mujeres embarazadas, porque no hay ensayos importantes, por lo menos, en esos dos grupos de gente. Entonces, hay que hacer una planificación, empezar por grupos de riesgo. Los grupos de riesgo son los médicos y el personal de salud, después nosotros, los más viejos, y después hay que distribuir. El otro problema grave de la logística es el costo. Todavía no sabemos cuál va a ser el costo, porque las distintas vacunas están presentando precios diferentes, costos diferentes, y bueno, y hay que después asociar al costo con la conservación, el transporte para poder inocular, quién inocula, si necesita personal especializado o no, si necesita cadena de frío o no, etc. Es muy complejo. Yo entendí la complejidad el otro día escuchando a un experto. De manera que no voy a ser el experto, pero es muy complejo. Vi por ahí una pregunta de por qué se abandonó la vacuna de Australia. Bueno, porque ellos armaron una proteína o un péptido sintético, armaron la estructura con un adenovirus, pero encontraron que se desnaturalizaba el elemento vacunal, y entonces hicieron una modificación para estabilizarlo. ¿Y qué pasó? Esa modificación generó un epitope de reacción cruzada con un epitope del virus de VIH, con lo cual las personas inmunizadas con la vacuna anticoronavirus empezaron a dar positivos en los test de VIH cuando no eran positivos para VIH. Entonces, estamos solucionando un problema por un lado con una vacuna que podría haber sido efectiva, pero lo estamos marcando al que la recibe como positivo para VIH, y entonces vamos a hacer un desastre con el control de la infección del VIH. Entonces directamente lo descontinuaron. Eso es lo que alcanza. Muy bien. Por acá preguntaban también si había una estimación de cuál podría ser un porcentaje de población vacunada mínima para poder cambiar la dinámica de circulación o de contagios. No es una pregunta. Eso depende. Bueno, eso también es un tema complejo. A ver,
hay que vacunar por lo menos al 70-75% de la población con una vacuna que tenga una efectividad mayor al 70-75%. O sea, hay que vacunar a todo el mundo. Bien, y un comentario más que acá preguntaban también en el chat con respecto a si las vacunas rusas tienen ARN, y también si puedes hacer algún comentario, pues esta ha sido una discusión pública y se siguen escuchando muchas cosas con respecto a los riesgos de transformación genética o de mutación o cosas por el estilo que se le han atribuido a distintas tecnologías de vacunas, y me parece que es importante, bueno, que se comente, y más en ámbitos como este. Así si podés comentar algo al respecto, Alberto. Los riesgos son prácticamente nulos. Digamos, no hay... el RNA primero tendría que entrar al núcleo, transformarse en DNA, unirse al DNA del web, no. Y la historia del desarrollo de las vacunas ARN, que no es tan nueva, pero tampoco es tan vieja, tendrá 30 años, un poco menos de 30 años que se está haciendo. La primera objeción que tuvo fue esa, y nunca se pudo detectar que hubiera incorporación de material genético de una vacuna DNA en una célula eucariota. Hay muchos mecanismos por el cual el DNA externo va a ser eliminado en un proceso fisiológico normal. No, el riesgo es prácticamente nulo. No, creo que nunca hubo una demostración de que eso pudiera pasar. Bien, y bueno, acá también otra de las cosas que está en la pregunta en el chat y también se ha discutido, se ha comentado, es estos efectos o riesgos a largo plazo, y se ha hablado mucho de trastornos reproductivos, esterilidad, transferir mutaciones a la descendencia. Esa es otra de las cosas. Bien, por favor. Riesgo cero. Exagerando un poquitito, cero. Si querés le ponemos 0,00001. No hay riesgo. Por ninguna de las dos. Porque esos son otros fantasmas que se andan agitando. Digamos, yo el fantasma más grande que puedo ver y entender es decir, bueno, estamos haciendo todo tan rápido, estamos tan seguros que la fase 3, qué sé yo, y sí, estamos suficientemente seguros. De manera que tampoco es un gran riesgo que se hayan acortado los plazos de ejecución de algunas de las fases. No. Juli va a poder también dar bastante referencia. Bueno, bárbaro. Bueno, una pregunta más tenemos con respecto a en qué fase se mide la eficacia. Hacer una pregunta. Sí, por favor, dale, Eduardo. Alberto, por supuesto que te felicito por tu claridad y... ¿Quién está hablando? Eduardo Spinelli. Y te agradezco que hayas estado participando en esta charla. La verdad, súper constructiva e informativa. Mi pregunta parte de la siguiente: el inmunógeno. Con todos los distintos soportes que se están utilizando, muchos de ellas ya han sido publicados los trabajos en revistas de alta categoría, pero en tu experiencia, que es a mí lo que me importa, es, independientemente que en la situación ideal, todos los laboratorios trabajaron igual, bien. ¿Cuál es el mejor inmunógeno? Bueno, mira, históricamente el mejor inmunógeno desde el punto de vista de una vacuna sería el que es o una partícula, o es una proteína, o es un componente proteico, o es un microorganismo muerto. Digamos, ese no te puede hacer nada por sí mismo. Desde ese punto de vista ese. ¿Cuál es el mejor inmunógeno? No hay un mejor inmunógeno. Cualquiera que ande bien, que cumpla las condiciones que tiene que cumplir para hacer una vacuna aceptable y en lo posible ideal. No te podría decir yo cuál es. Históricamente sabemos que las vacunas a microorganismos muertos fueron las primeras de vacunaciones masivas y fueron muy efectivas. Casos de la polio con sol, para hacerlo bien explícito. Ok, coincidimos que la base proteica es la mejor. Por lo menos es la más directa. Gracias, Alberto. Proteica u otros separados. Hay otras vacunas muy efectivas, como las de neumococos y demás, pero digamos, en términos
tradicionales y proteínas. Muchas gracias, Alberto. Bien, bueno, una pregunta más y después bueno, vamos a pasar a la charla de Juliana y en todo caso volvemos cualquier cosa a las dudas generales al final también y las dudas que surjan sobre la charla de ¿Puedo hacer una pregunta, Martín? Por favor, Daniel, sí, dale, por favor. ¿Qué tal? Bueno, Carlos, muchísimas gracias primero por la charla, la verdad que muy clara para la gente que no es del ámbito de la virología. Pero quería hacerte una pregunta. Vos hablaste de la eficacia de las vacunas, ¿no? Sí. 70, 90, 80. No me quedó claro en qué fase se mide, si eso está protocolizado, me imagino que sí, en qué fase se mide la eficacia. Eso se mide en la fase 3, por eso se hacen los ensayos a doble ciego. Vos vacunás una gran cantidad de gente con placebo y otra con la vacuna, y los soltás al medio ambiente, y después ves cuántos se enferman entre los vacunados y cuántos se enferman entre los que recibieron placebo. Y de ahí sacás el número. Claro, ese número corresponde a una estadística de unos, como pusiste ahí, 30.000 a 50.000 personas. Claro, pero no están no sé si están los datos de los 30.000. Yo el último que vi eran datos de 20.000 o 15.000. Sí, está bien. Porque no está terminado el proceso. Sí, entiendo. Pero se mide en esa fase, está bien. Sí. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, y bueno, a todos por las preguntas de la discusión. Vamos a continuar con la segunda charla de hoy, que también está asociada a la temática de vacunación y COVID. Y bueno, en este caso también nos pareció invitar a una investigadora que está embarcada en esta aventura de generar un desarrollo de una vacuna frente a COVID hecha en nuestro país o a partir de un desarrollo de origen argentino. Y bueno, es también un gusto recibir acá a la doctora Juliana Casataro, que es investigadora principal del CONICET y profesora asociada en la Universidad Nacional de San Martín. Así que bueno, Juliana, gracias por acceder a darnos la presentación en la charla y bueno, te escuchamos cuando quieras, puedes presentar y volvemos después a apagar micrófonos y volvemos después todos a las preguntas al final. Bueno, muchas gracias Martín por la oportunidad de mostrar nuestro trabajo y bueno, para mí es un honor presentar después de Alberto, que es mi mentor, el que me dio la oportunidad de trabajar en ciencia, fue el director de mi beca de doctorado, entrada a carrera, así que bueno, imagínense que para mí es muy lindo poder compartir con él esto y darle las gracias también, ¿no? Porque fue el que me dio la oportunidad de trabajar en ciencia. Así que bueno, voy a compartir un poco lo que estuvimos haciendo en este tiempo. ¿Ven mi pantalla? Sí. Bien. Ahí está. Bueno, un poquito les voy a contar qué estuvimos haciendo a partir de que obtuvimos el financiamiento por la Agencia Nacional de Promoción Científica para el diseño de herramientas que contribuyan al desarrollo de una fórmula vacunal para la prevención de la infección por SARS-CoV. Este es donde nosotros trabajamos, el IB, en la Universidad de San Martín, y principalmente este proyecto está siendo llevado a cabo por un grupo que es interdisciplinario, inmunólogas que son de nuestro grupo, Karina Paskevich, Lorena Coria y todos los otros chicos becarios, y también el grupo del doctor Diego Álvarez, que ellos son expertos, son virólogos, y también expertos en estructura de proteínas, como Lucía Chemes. Creo que no hace falta introducir mucho sobre la necesidad de una vacuna contra SARS-CoV, contra este virus, motivo de la pandemia. Hasta el momento no se dispone de tratamientos antivirales efectivos, pero por suerte hay resultados muy alentadores de las últimas semanas de vacunas que han llegado a fase 3 y que obtuvieron la autorización de emergencia, como contó Alberto. Se vio por la primera ola y la segunda ola que está viendo ahora que la inmunidad de rebaño luego de la infección natural no está sucediendo o no es efectiva de manera, o sí
podría ser efectiva, pero con un costo tan alto en muertes que la verdad quisiéramos no tenerlo. Entonces, bueno, todo esto indica que es muy importante, por suerte hay algunas muy avanzadas, pero bueno, es muy importante desarrollar vacunas. Y otra cosa a tener en cuenta es que el virus, por suerte, si bien acumula mutaciones, no una gran cantidad de mutaciones como pasa con el de la gripe o como pasa con HIV, por lo cual el desarrollar una vacuna que pueda prevenir la enfermedad y que sirva por lo menos para este año o el próximo, tiene racionalidad. De todas maneras, por ejemplo, en nuestro grupo estamos estudiando también todo el tiempo las cepas que están circulando en nuestro país y cuáles son las mutaciones para cuando elegimos las partes que elegimos de las proteínas, ver que no haya cambios en lo que estamos eligiendo. Para desarrollar una vacuna de manera racional, uno tiene que, por un lado, saber cuál es la respuesta inmune que uno quiere desarrollar protección, o sea, cuál es la respuesta inmune que hay que generar, y uno tiene que elegir cuáles son las partes del patógeno, lo que nosotros los inmunólogos llamamos antígenos, correctos para el cual yo quiero desarrollar una respuesta inmune. En esa fórmula de la vacuna, dependiendo cuál sea la fórmula, si son antígenos purificados, generalmente se agrega un potenciador, que es lo que nosotros llamamos adyuvantes, o en el tipo de vacunas que, por ejemplo, les contó Alberto, que ya tienen un sistema de delivery, que ya llevan el antígeno, por ejemplo, las adenovirus o las atenuadas, que ya tienen que ya llevan el antígeno, todo se va llevando en esta fórmula. Pero esto es muy importante cuando uno está tratando de desarrollar una vacuna, elegir esta tríada de forma racional para obtener una buena vacuna es algo que es fundamental. ¿Dónde se va a desarrollar esa respuesta inmune? ¿Qué antígenos vamos a elegir? Bueno, todo esto es lo que se hace en un principio. Cuando yo les decía qué antígenos, bueno, desde que China divulga la secuencia del virus el año pasado, creo que fue en febrero del 2020, a partir de ahí se tuvo idea de cuáles eran las proteínas, cuáles eran las secuencias de SARS-CoV-2, y a partir de eso, por ejemplo, ustedes saben, esta proteína es la más conocida, que es Spike, que está en la superficie del virus, y que es la más conocida, y es el blanco de la mayoría de todas las vacunas que están en fase 3 y la mayoría de las vacunas que están en fases clínicas. ¿Por qué? Porque esta proteína es la que se une al receptor en la membrana, que el receptor hace, y que media la entrada del virus a la célula. Entonces, de alguna manera, con anticuerpos, impedir que esta proteína se una a su receptor en la membrana mediante la internalización del virus es fundamental para entonces prevenir la infección. Otras proteínas que también hay que tener en cuenta, por ejemplo la nucleocápside, que también se usa mucho para diagnóstico, puede tener algún rol en la protección, y después hay otras proteínas de membrana, de la envoltura, y otras no estructurales. Como les decía, de la mayoría de las vacunas que están ahora en desarrollo, el foco está puesto en la proteína Spike, que es una proteína que está glicosilada, que es un trímero, y esta región es esta región la que yo les contaba recién, que es lo que se llama RBD, Receptor Binding Domain, que es donde se une la porción de Spike que se une al receptor en las células, al receptor ACE. Justamente hay una diferencia en la secuencia de aminoácidos en el receptor, en el RBD, en el Receptor Binding Domain, entre SARS-CoV-2 y SARS-CoV-1, que explica por qué vacunas que estaban muy desarrolladas, que ya se habían desarrollado para SARS-CoV-1, no inducen protección para SARS-CoV-2, lamentablemente. Estaban guardadas, no se habían llegado a fase 1, pero no inducían anticuerpos neutralizantes, porque hay muchos cambios en la secuencia de aminoácidos justamente en esta región, y entre SARS-CoV-2 y SARS-CoV-1, y además la glicosilación es diferente. Entonces, las vacunas que ya se habían hecho para el coronavirus SARS-CoV-1 no funcionaron. Y justamente la unión al receptor es diferente por esta región. La mayoría de los anticuerpos neutralizantes reconocen entonces a la proteína Spike en su forma prefusión y están principalmente, deben impedir, como les decía yo, que Spike reconozca al receptor, se una al receptor. Entonces pensar en anticuerpos que unan a RBD a esta región es muy importante.
Algo que se vio para SARS-CoV-1 es que si había anticuerpos que reconocían otra parte de Spike, algunos puede ser que tengan actividad neutralizante porque cambian la estructura e impiden que se una al receptor, pero otros, en vez de neutralizar, hacen lo contrario, podrían aumentar la entrada del virus a la célula. Por eso es muy importante para el diseño de una vacuna basada en Spike, prestar especial atención a la conformación, a la correcta glicosilación, bueno, a todo el diseño de cómo se hace la estructura de este antígeno. Muchas utilizan a la forma prefusión del antígeno, que es esta, donde está en esta forma la proteína. Otra de las cosas que es importante para el desarrollo de una vacuna es cuáles son los correlatos de protección. La verdad que otra cosa que fue pasando desde que empezamos a trabajar en esto, nosotros y los otros investigadores, es que todo se basó en los resultados que había de conocimiento para MERS, para SARS-CoV-1, que por suerte había muchos resultados, y por eso se dirigieron a todo lo que se sabía, y por eso ustedes pueden ver que los grupos más avanzados, los que llegaron más rápido, justamente eran grupos que ya venían trabajando con MERS o con SARS durante la última década, ¿no? Y que tenían todas las herramientas puestas a punto y todo más o menos estudiado. Se sabe que el virus ingresa por vía respiratoria, ¿sí? Y se ingresa a las células epiteliales, como les contaba yo, por vía receptor ACE, de manera que una respuesta de anticuerpos y además una respuesta en mucosas seguro va a tener tiene un rol muy importante. Y también, como sabemos, como se coopera para tener una buena respuesta de anticuerpos, es muy importante tener una respuesta CD4, y para la mayoría de los virus la respuesta CD8 también es importante. Pero el correlato de protección más fuerte para vacunas contra SARS-CoV-2 son los anticuerpos neutralizantes. Anticuerpos que impiden, entonces, como les contaba yo, la unión que impidan de alguna forma la unión de Spike al receptor de la superficie de las células. Pueden ser del isotipo IgG, pero en mucosas está la IgA, que también se vio en muchos trabajos que se dieron hace poco, que la IgA en mucosas tiene un rol muy importante también neutralizante. Cuando vemos los correlatos de protección, y algo que se ve, es que si bien la mayoría de las personas infectadas aumenta la cantidad de anticuerpos neutralizantes, todavía no se sabe exactamente qué niveles de anticuerpos neutralizantes se necesitan para inducir protección, porque también se vio que individuos, pacientes, que van empeoran mucho su condición y que necesitan respirador, también tienen anticuerpos neutralizantes muy altos. Así que bueno, hoy en día se sabe que es fundamental los anticuerpos neutralizantes, pero hay que ver en qué momento, qué niveles, todo eso hay que seguir estudiándolo. Y también, como yo les decía, la presencia además de IgA en la mucosa pulmonar y nasal, para bloquear la infección del virus, esto va a reducir muchísimo la diseminación. Por eso hoy en día, además de las que ya están llegando, se quiere además generar vacunas de segunda generación que además impidan la diseminación, no solo la enfermedad, sino la diseminación, que va a ser la mejor manera de que evitemos además esta pandemia lo más rápido posible. Y en cuanto a las células T, lo que se vio es que la mayoría de los individuos infectados tiene células CD4 contra Spike y contra las otras proteínas estructurales, ¿sí? Y un 70% de células CD8. Pero llamativamente también se vio que un 50% de individuos no expuestos tienen respuesta T contra SARS-CoV-2 y respuesta CD4 y CD8. Y esto podría tener que ver con que estas personas ya hayan estado expuestas a otros coronavirus, que son los del resfrío común, y a epitopes que se compartan, y de alguna forma no se sabe bien, pero podría ser esta la explicación de por qué hay individuos que no llegan a enfermedad grave, aunque se infecten. Pero bueno, básicamente el correlato de protección son los anticuerpos neutralizantes. Pensamos que los anticuerpos en mucosas van a tener un rol, y los linfocitos CD4 y CD8 de memoria específicos. En cuanto a los riesgos asociados a vacunas para coronavirus, hay algunos datos previos para SARS-CoV-1, donde se vio que podía haber estos efectos de
aumento de la enfermedad por la vacunación, que es lo que se llama VAER, o A de esto que yo les contaba, que es Antibody Dependent Enhancement, que es decir, que el anticuerpo, en vez de neutralizar, al contrario, aumenta el ingreso del virus. ¿Cómo podemos prevenirlo desde antes? ¿Qué cosas podemos hacer cuando uno desarrolla una vacuna para que esto no suceda? Bueno, por un lado, como ya les contaba hoy, estudiar muy bien con la conformación del antígeno y la calidad de los anticuerpos neutralizantes que se inducen, estudiar muy bien eso, para impedir de alguna forma esta respuesta contraria e inducida por células T, inducir una respuesta TGLP1, para impedir esta respuesta inflamatoria que puede haber en pulmón de respuesta alérgica. Esto es lo que se dice más o menos que hay que tratar de hacer en el desarrollo de una vacuna. La vacuna ideal para COVID, que induzca una respuesta inmune robusta, con anticuerpos neutralizantes de larga duración, que induzca entonces respuestas CD4 y CD8, que no tenga efectos adversos graves luego de la inyección, que no induzca justamente estos efectos que les digo, fácil de administrar y preferentemente en una sola dosis. Una vacuna, por ejemplo, oral o nasal podría ser muy, muy interesante. Fácil de producir y escalar, esto es clave en estos tiempos de que hay que hacerlo muy rápido. Y el almacenamiento a largo plazo y la temperatura para bajar justamente el costo y poder hacerla que se distribuya muy rápido. ¿Cuánto tiempo se tarda en desarrollar una vacuna en general? Los tiempos, miren lo que es, varicela tardó 28 años, la gripe 28, HPV 15, rotavirus 15, las otras 11. Esto es un trabajo previo, miren, se pensaba en 18 meses, pero se ganó a todas las expectativas con esta aprobación de emergencia de Pfizer y con lo de la vacuna china, porque a menos de un año, estamos, creo yo que comparten conmigo, que estamos ante un hito. Fue terrible la pandemia, pero sí es verdad que estamos ante un hito tecnológico increíble, porque es lo más rápido que ha pasado hasta ahora en las fases. ¿Por qué se tardaba tanto? Bueno, porque había un tiempo de la academia, otro preclínico, la fase 1, la fase 2, la fase 3, después el desarrollo, la producción, la manufactura, hasta que se aprobaba, se distribuía, bueno, todos estos tiempos ahora se acortaron y se trataron de hacer, se fueron haciendo a la vez. O sea, se trataba de probar el escalado a la vez que se estaba trabajando en preclínica y se empezó la fase 1 a los 2 meses de tener la inmunogenicidad probada un mes en animales. O sea, fue todo rapidísimo para poder llegar a este momento donde estamos, ¿no? Y esto también se nos mostró Alberto, bueno, cómo había sido MERS, que no se llegó a una vacuna, se tardó más o menos 6 años, para SARS-CoV-1 17 años tampoco se llegó, bueno, porque por suerte estos virus desaparecieron antes de que se pueda probar. Ébola sí se llegó a una vacuna, pero miren, se tardaron 15 años. Y bueno, y polio, por suerte, bueno, esta vacuna es excelente, todo el tiempo que llevó. Así que bueno, esto ya se los contó Alberto, qué tipo de vacunas se están desarrollando. Vamos 10 meses, ¿no? Más o menos desde que se secuenció el virus. Bueno, hay 52 vacunas en fases clínicas, según la OMS, y en fase 3, 13. Y algo que veíamos cuando nosotros empezamos nuestro proyecto, que empezamos en mayo, fuimos financiados, en mayo empezamos, pero bueno, en junio tuvimos el dinero, los recursos para empezar, aunque empezamos un poquito antes. Y lo que veíamos es que, si bien en ese tiempo ya había en fase 1 y empezando en fase 2, todos los países, igual desarrollados por supuesto, empezaban, aunque por ejemplo estaba la de Oxford en Inglaterra, estaba en el Imperial College de Londres otra vacuna, y en otro lugar otra. Todos los países desarrollados financiaron de una forma increíble todos los proyectos de vacunas para SARS-CoV-2. ¿Por qué esto? ¿Por qué? O mismo nosotros nos preguntaba, ¿para qué van a intentar hacer esto si ya hay otras que están más avanzadas? Y lo mismo nos pueden preguntar hoy, seguramente, ¿no? La cuestión es que al principio cuando empezamos no se sabía, y la mayoría no sabía, si esta estrategia iba a funcionar. Por suerte, los resultados de esta fase 3 fueron un alivio para nosotros, porque la mayoría están dirigidas a Spike. Si esa proteína, por alguna cuestión, no era la que inducía protección, todos sus ensayos de fase clínica se iban a caer.
y porque la mayoría estaban dirigidos a Spike. Así que realmente fue un alivio para todos los demás también que estas funcionen. Y otra cuestión es que, bueno, hay que ver después los efectos adversos, y otra cuestión que ustedes también lo saben, es que se sabe, es que no van a alcanzar, por más que haya una sola o dos, a producirse las dosis necesarias para distribuirse y llegar a todos los lugares del mundo. ¿Alguien está hablando? Bueno. No, adelante. No, es una pregunta. Bien. Y si ustedes ven, lamentablemente, por estos gráficos que tienen que ver con países que producen vacunas para, esto es viejo de mayo, pero sigue igual, los continentes, América, o sea, estamos hablando de desarrolladores, no de que produzcan como ahora vamos a producir la de AstraZeneca, ¿no? Pero de que desarrollaron desde la academia o desde la industria una vacuna, América Latina no está. Tampoco está África, ¿no? Pero bueno, para mí, y creo que para ustedes también, es bastante desalentador, o quisiera que esto cambie. Y si vemos cómo los países preordenaron ya dosis antes de saber si funcionaban y compraron las dosis a los diferentes lugares, miren, Canadá tenía 9 dosis y tiene actualmente 9 dosis por persona compradas de antes de muchas plataformas distintas porque no se sabía cuál funcionaba, ¿sí? Estados Unidos casi 7, Inglaterra 6, bueno, Brasil, bueno, miren lo que es la diferencia entre los países desarrollados, que además pueden producirlas, desarrollarlas y comprarlas, ¿no? Y si vamos a ver cuáles precompraron, la AstraZeneca, la de Pfizer, Moderna y Gamaleya, bueno, son las que, después de los resultados, y son las que van más avanzadas, y que, bueno, a partir de los resultados de ahora, por ejemplo, la de Pfizer es la que están, va a ser muy difícil que llegue con las dosis para todo lo que se precompró, ¿sí? Entonces, va a haber que tener otras tecnologías a la vez. ¿Dónde se producen las vacunas? Bueno, Estados Unidos, Inglaterra, India, Bélgica, Francia. Bueno, acá aparecemos nosotros por esto de BabScience, bueno, y aparece también Brasil, que tiene capacidad de producción en Latinoamérica. A partir de esto que les muestro, por ahí compartir con ustedes, creo la importancia de que aunque no lleguemos tan rápido, pero lleguemos después, es muy importante para Argentina y también para Latinoamérica poder desarrollar o poder tener capacidad de desarrollo de vacunas, porque si bien ahora, una de las cosas que estábamos viendo, tenemos compradas estas 10 millones de vacunas, de la vacuna de Sputnik, la vacuna rusa, bueno, todo lo demás puede tardar un poco más, y bueno, sabemos de la importancia y la necesidad de poder vacunar a nuestra población para que la economía mejore lo más pronto posible. Nuestro proyecto estuvo financiado y está siendo financiado, y solamente estamos a nivel preclínico, porque el monto que nos dieron es un monto muy bajo en comparación de lo que se necesita para hacer una vacuna. No es lo que nosotros estamos solamente en un laboratorio. Esto ahora después ahora vamos a ver, que pasar a otras etapas con muchísimo más financiamiento para poder ser realmente una vacuna. Y si nosotros, ya en mayo, nos dirigimos a una de las plataformas que nos parecía la más segura, que tenía que ver con nuestros conocimientos, pero bueno, yo también trabajé, Javier Alberto, en vacunas de RNA en la tesis doctoral, sabemos de vacunas de RNA, nos parecía que para lo rápido que esto iba a ser, aunque tarde, estas son las plataformas que están llegando a fase 2 y 3 más tarde, eran las que tienen un récord de seguridad altísimo, que se han dado a niños, embarazadas, a vacunación subunidad sin ningún tipo de problemas, y entonces nosotros nos enfocamos en esto. Estudiamos las proteínas producidas en células de mamífero, en báculo, y en células de insectos, en báculovirus, y en células eucariotas. Estudiamos diferentes construcciones, y estamos evaluando distintas rutas de administración de los antígenos combinados con ayudantes conocidos, y con algunos que nosotros tenemos también patentados. Elegimos como antígeno el RBD, el Receptor Binding Domain, este que les contaba, donde se dirigen los anticuerpos. Elegimos diferentes construcciones, pero la que mejor se expresaba es esta, caracterizando...
¿Hola? Bueno. Caracterizamos físico-químicamente, sabemos que es un monómero, sabemos que se une al receptor ACE, la proteína recombinante está purificada. También elegimos otras proteínas y estamos haciendo combinaciones para tener un marco también de la fórmula más amplio que no solo una, para que la protección dure más tiempo, pero estamos haciendo diferentes cosas, y también elegimos entonces a nucleocápside como proteína recombinante. Como les contaba, nuestro grupo viene de trabajar en ayudantes que tenemos patentados, entonces también los probamos en las formulaciones, y así en resumen de lo que estuvimos probando, probamos, por ejemplo, fórmulas directamente de antígenos distintas, con ayudante conocido como es el alum, o con el ayudante conocido como es el similar al MF59 o el S03, este es el de la gripe de Novartis y este es el de GSK, en combinaciones parecidas, y también en combinaciones con los ayudantes nuestros patentados. Lo que vimos en un principio es que ya con una sola dosis los animales daban respuesta de anticuerpos en los grupos que tenían alum y mezclado con los ayudantes nuestros, mientras que estos otros necesitaban 2 dosis. Pero después todos los grupos más o menos llega a un título muy muy alto de anticuerpos IgG contra RBD. Entonces, y los isotipos entre los grupos son parecidos, no vimos grandes cambios. Sí vimos algo que nos llamó la atención y que nos pareció muy importante: mayor niveles de IgA en lavado bronquialveolar a nivel pulmón en los grupos inmunizados con alum mezclado con los ayudantes nuestros en estos dos grupos, en comparación con las fórmulas de vacunas. Estas ya están siendo probadas en fases clínicas. Y lo más importante, fuimos a ver los anticuerpos neutralizantes, los anticuerpos que tengan la capacidad. Primero usamos pseudovirus para ver si tiene virus que expresan a Spike, para ver si es capaz de neutralizar el virus, y vimos que todos los grupos inducen anticuerpos neutralizantes, pero lo que nos llamó mucho la atención es que los títulos eran parecidos, pero los anticuerpos neutralizantes ya en estos grupos eran mucho más altos. Y este aumento se mantuvo durante todo el tiempo, sobre todo para este grupo. No les puedo contar exactamente cómo es la fórmula por un tema de confidencialidad, pero bueno, tenemos esta fórmula, todos dan anticuerpos neutralizantes, pero esta es bastante un logaritmo más de anticuerpos neutralizantes, que es mucho. Esto es lo mismo, y lo interesante también es que hicimos el mismo ensayo que para pseudovirus con una cepa de virus aislada en el INVIRS. Esto fue realizado en el INVIRS por el doctor Matías Ostrowski, y vimos que justamente pasa lo mismo. Este grupo tiene anticuerpos neutralizantes del virus, un nivel mucho más alto significativamente más alto que los otros grupos que son administrados con esta misma fórmula y con ayudantes ya usados en humanos. Estudiamos la respuesta celular de este grupo, vemos que tiene respuesta celular de interferón gamma, o sea, TGLP1, no vimos mucha interleuquina 5, eso es bueno. Y ahora estamos haciendo ensayo, ya tenemos esta fórmula que es la que nosotros, este prototipo, queremos ver si lo podemos, estamos hablando con diferentes empresas en Argentina que tengan la capacidad de producir estos antígenos en versión GMP para poder pasar a una fase 1, estamos en conversaciones con diferentes empresas, y actualmente estamos viendo diferentes formulaciones administradas por vía intramuscular u oral, en combinación, y vemos que, por ejemplo, a título de anticuerpos, igual aunque hagamos combinaciones mixtas, por ejemplo esta que es administración intramuscular y luego un boost oral, tenemos títulos de anticuerpos comparables. Estamos viendo los anticuerpos neutralizantes ahora. Así que bueno, en la etapa de desarrollo de una vacuna, todavía nos falta, estamos llegando nos falta hacer un ensayo de protección, pero lo más importante es que pudimos generar en este tiempo, en estos 7 meses, todas las herramientas de estudio para poder estudiar estas fórmulas vacunales. Tenemos este prototipo que induce muy buenos anticuerpos neutralizantes del virus, y ahora tenemos que producirlo en versión GMP, ya en colaboración con una empresa, y tiene que salir de nuestro laboratorio a un lugar donde esto se pueda producir en un formato que pueda ser finalmente probado en fase 1, y eso es lo que queremos
intentar en un tiempo lo más corto posible. Pero sepan que este tema, la producción GMP de estos antígenos y la producción en nuestro país puede llegar a tardar un tiempo hasta que lo logremos. Así que bueno, ese es el estado en el que estamos actualmente en nuestro grupo y en el que estamos trabajando desde hace 7 meses. Así que bueno, escucho sus preguntas. Bueno, bárbaro, Juli, felicitaciones, muy linda la charla, muchas gracias, y bueno, queda abierto a preguntas, comentarios del público. Acá hay una ya en el chat que hizo Guillermo, te la paso y después dejamos abierto a los comentarios que quiera de la audiencia. Que con respecto, 2 cositas. Una es si podés comentar algo de la importancia que una vacuna con Alum funcione y genere anticuerpos neutralizantes, y otra más técnica de los resultados que mostraste con respecto al aumento de IgA, si lo vieron en sangre también, o en sangre y lavado, ¿sí? La importancia de que el Alum funcione, bueno, una de las vacunas, para mí es el ayudante más utilizado con un récord histórico de seguridad altísimo, y que se usa en la mayoría de las vacunas de calendario, tanto inactivadas como a subunidad. Entonces, digamos que esto funcione. Y los resultados del otro día de la vacuna, creo que es Sinopharm, que dio 86% de la vacuna china, es el virus inactivado con Alum, ¿sí? Así que bueno, yo creo que además por los costos, ¿no? Porque es mucho más barato. Sí es verdad que puede ser que haya que agregarle algo, como pasa con HPV o con los no respondedores de hepatitis B, que ahora se están desarrollando nuevas vacunas, que se le agrega otro inmunoestimulante además del Alum para que dé mejores anticuerpos neutralizantes o para que aumente la seroconversión, ¿no? Sí, Juli, perdón. Yo más que todo preguntaba, porque me parece que es una ventaja con respecto a las de vectores virales que generan anticuerpos contra el vector. Sí, eso seguro, no vas a tener no podés dar, claro, si en otro momento tiene que darse otra vacuna con el vector viral, para lo mismo, para otra cosa, ahí vas a tener un problema. Por eso creo que el uso de estos... hoy la noticia de que AstraZeneca juntó con Sputnik, y eso demuestra entonces de que, por lo menos para mí, para ellos es re importante este tema de la inmunidad contra el vector, porque si no, no se hubieran juntado con la vacuna rusa. Lo que tiene diferente de los otros adenovirus es que tiene una estrategia que es bastante inteligente, porque utiliza 2 vectores distintos. El adenovirus un adenovirus humano para dar la primera dosis y otro distinto para la segunda dosis. Y de esa manera evitan esta respuesta contra el vector, que parece que para adeno es muy fuerte, ¿sí? Pero sí me sorprendió mucho que AstraZeneca decidiera tratar de usar los vectores de Sputnik, empezar una fase clínica con eso. Me llamó mucho la atención porque, bueno, quiere decir entonces que esto es algo que no lo vi publicado, pero está ocurriendo, ¿no? Y esto va a ser también otra explicación de por qué va a ser importante, y lo mismo ahora en Inglaterra, hoy empezaron también a ver si podían combinar plataformas, y yo creo que tiene que ver con esta respuesta del vector, o sea, a ver si vos das, y a nosotros, por ejemplo, si logramos hacer la recombinante, no para el año que viene, para ahora en 6 meses, pero para los boosts o para los refuerzos, año a año si hay que darlos, bueno, se podría dar las de adeno en un principio, las que ya tenemos, y después boost de las recombinantes en otro momento, ¿no? Sí, en el trabajo donde ellos publican los resultados de fase 1, fase 2, los de Gamaleya, hay un gráfico donde muestran los anticuerpos de reactividad contra los vectores, y ahí se ve, o sea, inclusive combinando, generás anticuerpos, igual la vacuna funciona. Ahora, mi duda es, ellos tienen los mismos esquemas con la de influenza, ponele. El que recibió antes influenza y ahora recibe esta, ¿va a funcionar igual? No, para mí, no digo no hay que decir no, hay que probarlo, ¿no? Pero yo pienso que justamente ese va a ser el problema de esos vectores, si vos después lo querés usar para otras vacunas. O sea, ya estamos, sobre todo si está toda la población inmunizada. Pero bueno, ahora necesitamos una que funcione. Después creo que vamos a ver... Claro, exacto.
Perdón, sí hay como esas cuestiones, las urgencias de tener una rápido y después tal vez haya una de la de largo aliento o la que dure, que sea para vacunar, no sé, a los infantes o un montón de cosas que pueden venir más adelante. Acá hay varias preguntas que están asociadas a un poco esa desconfianza que parece haber con respecto a la Sputnik, la vacuna rusa, con respecto a cuán concluyentes fueron los estudios o qué se sabe del fase 3, si hay una, digamos, qué se puede decir con respecto a la seguridad y también si llegase a aplicarse en el país, en qué condiciones debería hacerse. Si pueden comentar, Juliana, Alberto, bueno, al respecto. Yo, por el tema de los prejuicios que hay, porque entiendo, en realidad están en las notas de los diarios, ya se ve. Yo lo que veo es mismo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. La vacuna de Pfizer llega a Argentina en julio, ¿sí? Y se prueba la fase 3 en Argentina en julio. Cuando se prueba la fase 3 de Argentina, de Pfizer, todavía no había publicado, o se había publicado un trabajo de fase 1 de Pfizer que era, cambiaba el antígeno, no era la misma vacuna que se probó acá. Y la fase 3 de Pfizer, la fase 1-2 de Pfizer se publicó en octubre, de la fase 3 que acaba de salir. O sea, este tema de que la información, solamente para darles un ejemplo, en octubre y noviembre, ¿no? Se publica fase 1-2 de la de Pfizer. Ya había empezado el 3, los reguladores ven eso previo, pero nosotros vemos lo publicado después, ¿sí? Ahora se aprobó. La fase 3 se publicó la semana, creo que ayer, la fase 3 de Pfizer, ¿sí? Pero eso pasa con todas. O sea, digo solamente para dar el ejemplo. Y a mí, por ejemplo, la de Pfizer sí me impresionó, de que cuando empiezan la fase 3, cambian y deciden usar otro antígeno distinto que no es el que habían publicado en la fase 1. Entonces, estas cosas, por el tema de los tiempos y lo que se tarda en publicar y el que se divulgarse, esto pasa para algo como Pfizer y también creo que pasa con la fase 1-2 de la vacuna de rusa, que publicó al mismo tiempo que la fase 1-2 de la de Pfizer. Solamente para decirles eso. O sea, publicada al mundo en octubre. Entonces, los datos están. O sea, la fase 3 vendrá ahora. La de ayer fue la de Pfizer. O sea, el tema es, ¿por qué dicen que no se sabe? Esa es la pregunta cuando la gente dice no se sabe, la polémica, o sea, hay palabras que usan todo el tiempo, polémica, eso lo podríamos decir para todas, porque la verdad que los resultados están siendo al momento, y nosotros los investigadores los tenemos después que las autoridades regulatorias. Eso. Bien, sí, yo creo que tal vez... para que les dé tranquilidad o que, no sé, tranquilidad vamos a tener cuando después de 2 años sepamos que ninguna tiene ningún problema, eso seguro. Pero la rusa usa el mismo vector que la de Janssen, que está siendo probada en 60.000 personas. No sé, qué sé yo. Es como... Sí, y son vectores que se han usado en otras vacunas experimentales que no llegaron al público, pero que están, sí, o incluso para la mayoría de esos vectores se desarrollaron para HIV. Sí, igual yo tampoco soy de decir, está todo, o sea, yo digo, hay que esperar y hay que ver qué da, y ahora habrá que dar a las personas de riesgo, y los datos nos irán diciendo que no voy a decir jamás, esto va a funcionar, esto no va a tener ningún problema, o sea, la de Oxford dio 62%, y está habiendo bastante controvertido está habiendo bastante discusión de cómo fue el ensayo, o sea que, bueno, parece que en realidad parece que todos hicieron el máximo esfuerzo, y con los tiempos que se hizo esto, para mí hay que confiar en las autoridades regulatorias, en que puedan analizar esos resultados, y esperemos que con esos resultados que se muestren ahí, se llegue a la mejor opción, ¿no? Y además, lamentablemente, a la que tengamos. Bien, sí, eso va a ser otro tema. Acá hay una familia de preguntas que tienen que ver, digamos, dos temas están ligados. Por un lado, la vacunación de adultos mayores o mayores de 80 años con la vacuna, digamos, que tiene la indicación de vacuna anual para la gripe estacional. Entonces decir, bueno,
también dar una primero, otra después. Y ahí yo agrego una también que es, no sé qué datos tienen o se han visto con respecto a eficacia o alguna cuestión de funcionamiento en justamente adultos mayores de 75, que es la población más susceptible, porque los fase 3 se han hecho un poco a veces con franjas de edades muy grandes. No sé qué información pueden comentar de todo este tema de la gripe y las edades. Mira, lo que yo vi, lo que alcancé a leer con algún detalle, varias de las vacunas probaron en grupos etarios de más de 65 e incluso presentan resultados en periodos de edad, divididos, y los que vi parecen ser muy aceptables. No es que te da un 10% o un 15%, te dan porcentajes altos, 60, 70, 50 y pico, lo cual parece estar bien. Con respecto a la vacunación con la gripe, escuché y leí de varios expertos recientes, muy recientes a nivel nacional e internacional, entre la semana pasada y esta, que no hay por qué discontinuar los planes de vacunación anti-influenza. Eso es primordial, porque si no, los muertos que no tenemos por la influenza este año los vamos a tener el año que viene porque no se vacunaron. Después también hay un problema. No sabemos qué vacuna nos vamos a dar contra el coronavirus. No podemos saber a priori si va a interferir o no con la otra. Así que todo eso forma parte de lo que decía de las dificultades de organizar bien las campañas de vacunación. Muy bien. Martín, sí, por favor, un comentario a Juliana, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Adelante, Eduardo. Primero, Juliana, quiero felicitarte por ser una de las pioneras en nuestro país. La verdad que un trabajo bastante de mucha relevancia. Tengo dos preguntas. ¿Hicieron algún tipo, yo soy bioquímico y no me dedico a la inmunología, pero ¿hicieron algún tipo de inhibición con los sartán o alguna otra droga relacionada que es antagonista específico del receptor de angiotensina? Porque se va a unir también al receptor, el antagonista, con la afinidad y competencia que tiene, obviamente. Es una prueba para ver si inhibe la función del pegado del anticuerpo al lugar. Entonces uno puede tener una idea de la afinidad que tiene el anticuerpo por el receptor. No sé si me expliqué. Sí, no la hicimos. Lo que sí hicimos es con esas células que expresan ACE, otra forma de medir los anticuerpos, o sea, medimos neutralizantes por pseudovirus, neutralizantes con el virus real, con otro tipo de células, y sí hicimos ver si inhiben la unión del receptor por citometría de flujo. O sea, células que expresan ACE, pues somos inmunólogas, por eso siempre vamos a otro... Sí. Pero eso no lo hicimos. Ahora lo voy a... Y el otro comentario es que, en función de lo que vos mencionaste, Juliana, de que debemos confiar en las autoridades regulatorias, ¿qué pasa si con lo de Pfizer, que hicieron unos compuestos con vectores fase 1 y 2, ahora prueban la fase 3 con otros? ¿Qué seguridad nos puede dar todo, no? Lo que pasa es que ellos a las autoridades regulatorias es donde les tienen que mostrar por ahí lo que nosotros no hemos publicado. O sea, yo estoy segura que cuando entra fase 3 acá en Argentina, ese trial, ellos ya le estaban mostrando la fase 1, que yo no podía ver en los papers. La fase 1, o sea, no podían haberse salteado de fase 1 a haber pasado a fase 3. No digo saltear. Lo tenían hecho. Lo que quiero decir es que la información que nos llega... distintos vectores. Sí, pero ellos, las autoridades regulatorias, sí tienen que tener toda la información. O sea, ahí deberían. Es donde tienen que tener toda la información y analizarla, ahí sí. Y es donde pueden empezar los problemas, porque ahora todos estos problemas que está habiendo con AstraZeneca tiene que ver con ese tema de no haber mostrado resultados a las autoridades regulatorias, como la FDA. O sea que ahí es donde... Pero ellos, yo confío, porque supuestamente si no les muestran las cosas, ahí es donde, no sé, en alguien tenemos que confiar, digamos. Además. Bueno,
esperemos que así sea, que se cumpla tu positividad. Gracias. Bien. Ahí sí, yo, perdonen que a veces no veo la pantalla con todos los asistentes. Veo que algunos están levantando la mano. Si quieren hacer algún comentario o pregunta, adelante. Y si no, la mandan por el chat y también las vamos haciendo. Marta, ¿sí? Sí. Adelante, por favor. Yo, bueno, primero quiero expresar mi emoción de ver dos profesores míos. Soy bioquímica del interior de la provincia de Buenos Aires, al doctor Alberto Fossati, al doctor Micucci. ¿Con quién me recibí? Me estaba acordando. No, perdón, no me quites ese privilegio. Horacio y yo nos recibimos juntos el mismo día. ¿Estabas vos también? No. Ah, Horacio se acuerda. Y su señora, Cristina, también. Inclusive yo en 11 viví en la misma... Bueno, estamos hablando cosas. Sí, está bien. En el mismo edificio que usted vivía. O vive, no sé. Yo la verdad que quizás vaya a hacer una pregunta inapropiada para los cerebros de ustedes. Ustedes hablan de vectores, bueno, distintos tipos de vectores, adenovirus, distintas partes. A esos vectores se le une un RNA mensajero viral. Yo pregunto, ¿cómo se obtiene ese RNA mensajero? Es muy tonto lo que pregunto. ¿Cómo hacen? Estás mezclando dos plataformas distintas. El adenovirus es un virus que lo que hace es infecta la célula y produce adentro de la célula el RNA y la proteína. El adenovirus es un virus que directamente infecta y libera el DNA adentro de la célula que codifica para eso. Pero yo pregunto... La vacuna de RNA tiene el RNA sintético producido. Sí, tienen plásmidos, en las empresas creo que tienen plásmidos que producen el RNA y después lo purifican y eso es lo que usan para la vacuna de RNA. Claro, pero el adenovirus tiene asociado una fracción del mensajero, por lo que escuché. O sea, creo que el adenovirus tiene la cápside para infectar la célula y lo que libera es el DNA. Tenés que tener la información para producir el anticuerpo. El RNA se produce en las células nuestras. Bueno, adenovirus es ADNA, va al núcleo. Sí, pero se le une una fracción de mensajero que es traducido como una proteína, un anticuerpo para la Skype. No. El adeno es, ahora no está el dibujito de Alberto, pero el adenovirus, el RNA sí va solito, pero el adeno lo que hace es liberar el DNA adentro de la célula, que adentro de la célula se produce el RNA. Por lo que yo tengo entendido, el adeno no lleva el RNA. Se usa una región codificante del antígeno que fuera, en este caso la parte de Spike, que se quiere usar como antígeno, y se mantiene incluida en el genoma del adeno, y sigue después el ciclo biológico de expresión de proteínas del adeno. Pero entonces la producción de adeno es la producción clásica de un virus, independientemente de qué cosas codifique. En cambio, la producción del mensaje... Sí, el problema son esas que son a RNA puro. Es así, hay que hacer un sistema de producción que no es, digamos, no implica el uso de un virus, pero puede tener una transcripción in vitro o algún otro proceso. Ahí yo no sé, a nivel industrial, si alguien conoce detalles exactamente cómo se hacen las vacunas de ARN. Mi duda hasta ahora siempre sigue siendo cómo elaboran esa fracción de mensajero. ¿Cómo se hace? Eso es alto. La maquinaria de la célula misma, porque el DNA entra al núcleo, en el núcleo se transcribe a mensajero, el núcleo de nuestras células, ¿sí? Se transcribe a mensajero, que el mensajero codifica para Spike, ese mensajero pasa del núcleo y pasa por los ribosomas y se produce la proteína. Sí, eso lo aprendí muy bien en la facu. Pero ese mensajero, ¿cómo se elabora? ¿Cómo se hace esa fracción de mensajero? Es sintética. Adentro del núcleo de la célula. No es lo que estoy... Para construir el adenovirus sí se tiene que hacer, pasa en algún momento por un diseño de ingeniería genética para ensamblar
las fracciones que uno quiere utilizar como antígeno y que terminen ensambladas en un adeno. Ahí hay procesos de producción viral y de ingeniería genética que son más o menos clásicos. Y eso en alta, digamos, en alta producción, eso se puede hacer. Ajá. Sí, se construye un virus recombinante nuevo, se reemplazan los genes de patogenicidad del virus, por eso ese virus no produce patología, y esos genes tempranos que se llaman se reemplazan por estos de proteína S. Entonces se transcriben otros genes del virus que codifican para enzimas que le permiten replicarse o transcribir, y bueno, y todo eso es lo que permite que después se genere el ARN adentro del núcleo, como cualquier otro virus. Pero... Guillermo, entonces se está modificando el ADN de la célula. No, del virus. El del virus. No es un retrovirus, no se integra, no inserta. No tiene la integrasa, digamos, no es un retrovirus, adenovirus. Ok. Acá hay dos o tres preguntas, todas relacionadas en el chat. Por un lado, con esta cuestión de la influenza, digamos, si hay que mantener algún tiempo de espera entre una vacuna y otra. Y otra pregunta que, digamos, también general con respecto a decir, si una persona vacunada podría igualmente contagiarse y transmitir la enfermedad, o con cuánta libertad de conciencia uno puede actuar después de estar vacunado. Dos preguntas generales para Alberto y Juliana. Y eso es algo que también vamos a tener que seguir evaluando. Los resultados de fase 3 publicados son 15 días o un mes después de la vacuna. Entonces, esto se va a tener que ver ahora, cuánto está tardando la inmunidad. Se sabe que 4 meses, más o menos 3-4 meses, está dura la respuesta inmune después de eso, pero piensen que empezó la fase 1 julio, o sea, tenemos poco tiempo de poder evaluar esos datos de cuánto dura la respuesta. Muy bien, y con respecto al tiempo entre vacuna y vacuna, no sé si con algún comentario más. No podemos saberlo todavía. No se puede saber. Bien, sí, eso es un tema. Mira, en la historia de las vacunas hay muchas cosas interesantes. En una época se aplicaba de las vacunas de a una por vez y se esperaba un tiempo para dar la segunda diferente y después se aplicaba para dar la tercera. Ahora tenemos vacunas pentavalentes, se dan 5 juntas, y más también. De manera que depende del tipo de vacuna, depende del inmunógeno. Digamos, a priori, el sistema inmune le importa muy poco si dos cosas vienen juntas o vienen separadas. Lo va a reconocer a los dos. Ahora, después hay que ver el mecanismo de cada una, porque en algunos casos se sabe que no funciona así. Entonces hay que esperar y probar. De acuerdo. Y otra pregunta con respecto a la vacunación del que ya tuvo COVID. ¿Qué se está pensando hacer? Y bueno, algún comentario. Guillermo. Que dijo que van a vacunar a todos, hayas tenido o no COVID. Y bueno, sí, también está la pregunta esta que algo se mencionó sobre la inmunidad de rebaño y bueno, si iba a lograr con la infección o con las vacunas que vos, Julia, mencionaste, pero está claro que en la medida que no la inmunidad baje post-infección, ya no estás protegido y entonces hay que buscar la forma de estar protegido de nuevo. Y datos publicados de España, Italia o Francia creo que es, 4% de seroconversión y 27.000 muertes. Pero si queremos llegar al 70% por la inmunidad natural, bueno, no sé. ¿Cuántas olas epidémicas? Claro. Además no hay ni siquiera el experimento natural de Brasil, de Manaus, que parecía que se había logrado inmunidad de rebaño por la dispersión de la infección, y los resultados preliminares parecían decir que sí, pero tampoco. Así que sin vacunación no va a haber inmunidad de rebaño. Ahora también hay muy sin vacunación masiva.
Hay muy malas noticias de Suecia también estos días, que está pasando por una ola intensa, a pesar de haber mantenido una política bastante de libertad de circulación y tiene una incidencia ya de la primera ola más o menos fuerte. Bueno, esperemos que todo el mundo se haya convencido de lo importante que va a ser vacunarse. Yo puedo, sí, por favor, Graciela. Sí, por supuesto, sí. Bueno, buenas tardes, gracias Alberto, gracias Juliana. Yo voy a hacer una pregunta, pero discúlpenme porque es personal, porque yo me ofrecí como voluntaria de 2 vacunas, una de la de Oxford y otra la de Johnson. En el primer caso, bueno, cuando comenté que yo soy portadora del virus de la hepatitis C desde el año 92, o sea, no estoy enferma, me controlo desde esa época. En el momento que también me ofrecía la de Johnson, casi me la iban a aplicar cuando el inmunólogo que estaba en el procedimiento me dijo no lo vamos a hacer por esto, ¿no? Por lo de la hepatitis C. Yo pregunto, ¿significa que tampoco me va a convenir vacunarme cuando esto comience a vacunarse? Porque digo, si no serví como prueba, me pregunto si voy a poder, no sé, utilizar la vacuna con los riesgos que podría implicar. No sé, yo no tengo miedo porque siento que no estoy enferma y que no lo estuve nunca, pero me hacen la PCR para la hepatitis C y aparece detectable el virus, con cargas bajas, todo, pero bueno. Así que no sé si tendrá respuesta o no mi pregunta. Y yo creo que no tiene respuesta, pero tampoco creo que no vayas a poder vacunarte. Entiendo muy bien que en una selección de un grupo de fase 3 se excluyan posibles problemas, porque si no ya estás haciendo una desviación de la población que quieres ver, pero no creo que eso te vaya a impedir vacunarte en su momento. Sí, desde el punto de vista teórico no me imagino qué problema podría tener. Bueno, gracias y realmente aprendí un montón con las charlas de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, Guillermo te estaba pidiendo la palabra. Adelante. Julio, una pregunta por la IgA que me llamó la atención. ¿En suero también tienen alto y en los dos es neutralizante? No llegamos a medir neutralizante de los VAL porque no nos alcanzaba el volumen que teníamos. Lo que te mostré es IgA, nada más. No llegué a medir o sea, llegamos a titularla, pero no llegamos a medir neutralizante. Sí, en los trabajos están diciendo que la IgA dimérica, no la monomérica, que es la que está en sangre, la dimérica tiene la capacidad neutralizante mucho mejor. La de sangre no, pero dice que la dimérica de mucosas, lo que están viendo en humanos, es que tiene muy buena capacidad neutralizante. Entonces en sangre no la midieron directamente. La total, no la neutralizante. Puede ser, pero no me acuerdo. Yo creo que había. Pasa que ya estoy medio... No quiero decirte acá porque no me acuerdo, después te digo, pero puede ser que la midieron y no me acuerdo. ¿Y cuando combinan con oral, te acordás ahí? Oral y sistémico. Sí, tengo que por ahí son nuevos. Después lo vemos. Llegamos a IgG no. Acá, perdón, hubo otra pregunta en el chat que me parece que es un tema muy de estos días, y tal vez esté bueno que lo comenten. Con respecto a las noticias que han habido de reacciones adversas tipo alérgicas o anafilácticas en algunas vacunaciones en Inglaterra, y si eso qué puede pasar acá en Argentina, o si los alérgicos no se tienen que vacunar, o hay una indicación de ese tipo. Pfizer ya lo dijo, que no los que son alérgicos, personas con gran tendencia a anafilaxia, que mejor que no. Ya lo escuché, no sé, si lo dijo o lo leí en los medios, ¿no? Porque uno no sabe ya a esta altura ¿Cuál es oficial? Pero como que sí. Y otra cosa que leí, pero que tampoco está porque, digamos,
la alergia, si bien hay individuos atópicos, bueno, tendría que ser a algo, el componente de la, que podría ser el polietilenglicol que estabiliza la fórmula, algo así, porque si no la gente cómo va a saber a qué tiene que fijarse que tiene que tener alergia cuando se va a vacunar, a menos que uno ya tenga un récord de que, pero bueno, es muy alto el porcentaje de población que es alérgica, ¿no? ¿No, Guillermo? Claro, a ver, Sí, acá, acá, puedes comentar, Guille, dale. Sí, la fórmula de Pfizer no tiene ningún alergeno, son lípidos, sales y el ARNA, nada alergénico. Lo que se sospecha, sobre todo porque son pacientes de salud, que son alérgicos al látex. Y todos los frasquitos tienen tapones de goma, de látex, es probable que las jeringas tengan látex, así que... ¿Pero no tiene PEG para la estabilidad a menos 70? Sí, pero una alergia mediada por IgE no va a ser por el PEG, eso será una intolerancia. Yo lo leí que lo decían bueno. Sí, pero están diciendo cualquier cosa, me parece. Sí. Igual nunca se desaconseja vacunar cuando hay una alergia, hay que tomar los recaudos. De hecho, estas dos personas estaban con la epinefrina, o sea, ya sabían que eran severos. Entonces les pasó esto, enseguida se autoinyectaron y no pasó nada. O sea, es raro que no decía hayan que dicho. recomendaban que la inmunización se haga en un lugar donde haya shock room, digamos que eso también, o sea... Un hospital, sí. Claro, pero imagínate si vos querés una campaña de vacunación gigante, no va a poder ser todo en hospital, puede ser salitas, o sea, ya tenés anexado lo del menos 70, más. Sí, pero solo los alérgicos severos tendrían que hayan tenido episodios previos, tendrían que tener esa precaución. No sé, eso es un tema que va a estar en las discusiones próximas, porque falta esa logística. Látex, entonces no va a haber cantidad de anafilaxias contra todas las vacunas que se den todo el tiempo. O sea, no, porque el porcentaje de alérgicos al látex es muy, muy bajo. Sí, ¿Te acordás los números, Guillermo? Nosotros lo hicimos. Ya hubo dos. Sí, bueno, pero está concentrado en personal de salud, ahí tenés. Claro. Gente que usa guantes de látex todo el día, qué sé yo, son más proclives a hacer esa alergia. Nosotros lo hemos estudiado eso acá en Argentina. Lo que yo no me acuerdo los números. Pero... Sí, no, un 20-30% tenés. Lo que se está previendo es que como va a ser con turnos la vacuna, cuando vayan a dar el turno tienen que incluir en el interrogatorio. Pues van a preguntar la edad, si es embarazada, si es inmunodeprimido, bueno, que pregunten si tiene antecedentes de alergia. Eso ya se ha hecho la recomendación. ¿Puedo hacer una pregunta? Eduardo, adelante, sí. Me van a ayudar. Es un conversatorio. Me van a ayudar Alberto, Juliana, Guillermo y seguramente también Martín, probablemente. Yo he desarrollado hace 5 años artritis reumatoidea autoinmune. De manera tal que tengo tratamiento de base, el metotrexato, que ya no es efectivo en vía oral, he pasado a subcutánea, estoy en esa etapa. Yo le estuve comentando a Guillermo ayer al respecto, estoy en la transición a un biológico. Pero, si no tuviera la transición al biológico, estoy con un antiproliferativo, que es el metotrexato. ¿Habrá que descontinuarlo en tiempo determinado, X, antes de la administración? ¿Habrá que esperar un tiempo determinado posterior a la inmunización? Yo he conocido gente, incluso familiares míos, con tratamientos con metotrexato, que nunca les dijeron que discontinuaran la vacunación antigripal, por ejemplo. Sí, a mí también. Por eso te digo. Entonces no, yo a priori diría que no debería ser. Ahora, lo estoy diciendo desde un punto de vista muy básico, preferiría que te lo diga alguien desde un punto de vista muy médico. Claro, Alfredo Arturi, que es mi médico de cabecera, referente y amigo, por supuesto que ante la vacunación antigripal me dijo, no, dátela, vos no estás inmunodeprimido. Exacto. Pero sí yo sé que estoy con un antiproliferativo. Sí. Soy consciente. Sos consciente y también empezás a leer, a buscar datos de PubMed para ver cómo son los pacientes como vos, seguramente. Sí, y no encuentro tantos. No hay.
Por eso hice la pregunta ahora. No, Eduardo, ahí tal vez lo que podés hacer es, después de la primera dosis, medirte anticuerpos. Te digo, estas vacunas dan por serología, dan unos títulos altísimos. Seguro, pero suspender el metotrexato. ¿Me saco el metotrexato o no? Porque si lo tengo y no tengo anticuerpos, voy a tener que empezar de nuevo. Yo te diría que vuelvas a hablar con tu médico de cabecera, que sabe muy bien de qué habla. Lo conocemos bien y sabemos lo que dice. Voy a recurrir. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, estamos muy cerca de la hora prevista del cierre de la sesión de las charlas. Realmente ha sido un gusto, un lujo, muy lindas las discusiones, muy buenas todas las preguntas también, y me parece muy importante este tipo de ámbitos, de alguna manera interfaz entre academia, pero también de difusión más amplia, que es un poco lo que se ha creado en el CCT La Plata. Toda la sesión va a estar registrada y la vamos a tener en el canal de YouTube del CCT La Plata. Así que después vamos a difundir el link para que, no sé, los que llegaron tarde, que hubo algunos que llegaron tarde, o si lo quieren pasar a otros Mira, acá hay una duda de Silvina López García, que yo creo que he presenciado seminarios sobre vacunas donde Silvina se enfoca mucho en el asunto de los niños. Tiene sus razones y tiene niños. Y está preguntando qué pasa con los chicos. Y bueno, una de las grandes ventajas que parece haber es que, sí, ahí la veo. Una de las grandes ventajas es que los niños realmente se infectan poco, sufren enfermedad de coronavirus muy suaves en general, no ha habido ningún problema. No se los considera que sean transmisores importantes de virus, de manera que evidentemente pueden esperar. Y yo sé que ya se están empezando a hacer protocolos de coronavirus en población pediátrica, no sé en qué estado estarán, creo que recién se inician, pero bueno, su riesgo es bajo, muy bajo. Por consiguiente no me haría demasiado problema. Leí, ahora muchas gracias, Alberto. Pfizer empieza a probar de 12 a 15, algo así, o sea que ya van a empezar los trials con chicos. Y van a empezar todos, Julianita, porque es una población numéricamente muy amplia la que está descubierta. Sí, porque hay que pensar en no solo que se enfermen, sino tratar de impedir la transmisión. Entonces, claro. Esa es la forma donde podemos evitar la pandemia. Pensemos lo que dijo Alberto, lo que pasó con la polio. O sea, la única forma fue impedir la transmisión. Bueno, muy bien. Bueno, les agradezco a todos. Acá nos pedían el link de donde van a quedar difundidas las charlas. Yo no lo tengo en este momento, pero entrando a la página del CCT La Plata, si se ponen con el CCT La Plata, hay un área de difusión, así que lo van a poder encontrar por ahí. Así que bueno, y después si no, nosotros lo vamos a hacer circular por los canales de comunicación que hemos difundido esta charla, como para que lo tengan, ¿sí? Pero bueno, muchísimas gracias Alberto y a Juliana sobre todo por el esfuerzo, por haber estado hasta un viernes hasta tarde, después de un año que ha sido más que movido, y a toda la asistencia también. Bueno, feliz año para todos y todas, que ojalá empecemos mejor el que viene. ¿Qué año? ¿A qué año te referís? Al que viene, ¿no? No digamos nada. Este no existió. Tengo muchos amigos que no cumplieron años este año. No, yo tampoco. Bueno, gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Un gusto. Chao, Adiós. Hasta pronto. Gracias.